Estimado público, buenos días, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer especialmente al profesor Luis Romero Gámez su invitación para participar en esta actividad, así como a los miembros de la red Ideala por desarrollar este tipo de iniciativas académicas tan interesantes, que permiten reflexionar colectivamente sobre la literatura, la educación y las nuevas formas de lectura. En este vídeo vamos a hablar sobre literatura infantil y análisis textual, centrándonos especialmente en cómo la lectura contemporánea va mucho más allá de la filología tradicional. Durante mucho tiempo, el análisis literario se centró casi exclusivamente en el texto escrito, en las palabras, las estructuras lingüísticas o los recursos estilísticos. Sin embargo, en la literatura infantil actual, especialmente en el álbum ilustrado, el significado no se construye únicamente a través del lenguaje verbal. Texto e imagen funcionan conjuntamente. La ilustración no es un simple acompañamiento decorativo, sino un elemento narrativo fundamental. Así pues, hoy analizaremos cómo se relacionan ambos códigos y cómo esta integración modifica nuestra manera de leer. Para ello, utilizaremos dos ejemplos muy diferentes, Ondina de Benjamin Lacombe y Este no es mi bombín de John Classen. ¿Leemos solo palabras? Cuando pensamos en leer, normalmente imaginamos un proceso relacionado únicamente con las palabras. Sin embargo, en la literatura infantil contemporánea, el lector interpreta simultáneamente dos códigos. Cuando un niño abre un álbum ilustrado, no solo lee las frases, también interpreta colores, tamaños, gestos, composiciones visuales, silencios y relaciones especiales entre los personajes. Por tanto, la comprensión lectora ya no se puede entender como una simple decodificación lingüística. Leer implica construir significado a partir de múltiples elementos. Esto resulta especialmente evidente en el álbum ilustrado, donde muchas veces la imagen incluso contradice al texto o aporta información que las palabras callan. Por ello, podemos afirmar que la ilustración también escribe. La concepción, en este sentido, de la lectura ha cambiado muchísimo durante las últimas décadas. Tradicionalmente, leer se entendía como una actividad mecánica basada en descodificar signos lingüísticos. El alumnado debía identificar palabras y comprender literalmente el contenido. Sin embargo, a partir del desarrollo de las disciplinas como la pragmática, la lingüística textual o la sociolingüística, comenzó a entenderse que la lectura es un proceso interpretativo mucho más complejo. Autores como Isabel Solé explican que el lector construye el significado del texto a partir de sus conocimientos previos, sus emociones, sus experiencias y sus objetivos. Esto es especialmente importante en la literatura infantil porque los niños deben relacionar continuamente texto, imagen y elementos paratextuales. Por tanto, comprender un álbum ilustrado implica inferir, interpretar y completar información constantemente. Actualmente podríamos hablar de la lectura como una experiencia multimodal. Esto significa que interpretamos diferentes modos de comunicación simultáneamente. En el álbum ilustrado encontramos, por ejemplo, el texto verbal, la imagen, la tipografía, composición, el color e incluso, y esto es muy importante también, ya lo veremos con Ondina de Benjamin Lacombe, silencios visuales. Todos estos elementos participan en la construcción del significado, no son baladíes. Por ejemplo, un cambio de color puede anticipar peligro o tristeza, como ya veremos. Una página vacía puede generar tensión narrativa. El tamaño de un personaje puede incluso transmitir poder o vulnerabilidad al lector. Así, la lectura contemporánea exige unas competencias visuales que complementan a las competencias comunicativas del lector. Cabe preguntarse, por tanto, ¿qué es un álbum ilustrado? El álbum ilustrado constituye uno de los formatos más complejos e interesantes de la literatura infantil actual. Según Nicolás Lleva y Scott, texto e imagen forman en este medio una unidad narrativa inseparable. Es decir, no funcionan por separado. El significado aparece precisamente en la interacción entre ambos códigos.
En algunos casos, la imagen complementa el texto, en otros la contradice y a veces aporta información completamente distinta. Por eso, el lector debe interpretar simultáneamente lo verbal y lo visual. Esto convierte al álbum ilustrado en una herramienta extraordinaria para desarrollar tanto la comprensión lectora de los menores como la alfabetización visual y mediática. Una vez que hemos desarrollado, hemos definido qué es un álbum ilustrado, podemos empezar a preguntarnos por qué tipo de relaciones establece el texto y la imagen en este formato. De nuevo, Nicolayeva y Scott proponen diferentes formas de relación entre el texto y la imagen en el caso de los álbumes ilustrados. La primera es la relación complementaria, donde la ilustración amplía la información del texto, da pues información al lector, ¿no? También existe la relación redundante, en la que ambos códigos transmiten prácticamente lo mismo. Este tipo de relación es esencial para los menores que en ocasiones tienen problemas a la hora de decodificar lingüísticamente un texto. Otra posibilidad es la relación contradictoria, muy importante en algunos álbumes ilustrados contemporáneos, como ya veremos con Este no es mi bombín. Aquí la imagen cuestiona lo que dice el narrador verbal. Y finalmente encontramos relaciones simbólicas, donde la ilustración aporta significados implícitos o emocionales. Estas relaciones convierten la lectura en un proceso activo e interpretativo. Una vez establecido este pequeño marco teórico, vamos a pasar a analizar dos obras esenciales de la literatura infantil y juvenil contemporánea. La primera es Ondina, de Benjamin LeCun, que está pensado para un público incluso juvenil, y la segunda es Este no es mi bombín, de John Clancy. Antes de analizar Ondina, conviene resumir brevemente su argumento. Ondina narra la historia de una criatura acuática que se enamora de un joven humano. La obra retoma motivos románticos y legendarios relacionados con las ninfas y espíritus del agua. A lo largo del relato aparecen temas tan importantes como el amor imposible, la identidad, el sacrificio o la muerte. Visualmente, Benjamin LeCun construye una estética profundamente romántica y gótica, y sus ilustraciones destacan por el uso expresivo del color, la sombra y la composición. El final es trágico, pues el humano acaba traicionando a la Ondina y ésta acaba vengándose de él, inundando todo su reino. La imagen en Ondina no acompaña simplemente al relato, sino que narra emociones, anticipa acontecimientos y ayuda a construir atmósferas. Tanto es así que en Ondina el color tiene una función narrativa muy clara. Al principio predominan tonos verdes y rojizos asociados al deseo, la vitalidad y el amor. Sin embargo, conforme avanza la tragedia, aparecen colores fríos, blancos, negros, grises, que transmiten desesperanza y muerte. Además, LeCun utiliza páginas translúcidas, como ya veremos, y silencios visuales que obligan al lector a interpretar activamente. Muchas veces la imagen anticipa información antes de que el texto la revele. Por tanto, leer Ondina implica interpretar continuamente elementos visuales y simbólicos. Aquí tenemos una imagen en la que vemos uno de esos textos, de esas imágenes visuales. Este fragmento, esta imagen corresponde a el momento en el que Ondina y el humano se conocen. El humano rescata a Ondina de un río, como se puede ver en la imagen translúcida que tienen ustedes aquí. Encontramos un papel de cebolla en el que aparece ese río ilustrado y deja entrever ya lo que será el encuentro de las dos amantes. Fijaos además como el color en este caso es muy brillante, ese rojo del cabello de Ondina, el rubio del humano que la rescata, son colores que ya denotan ese deseo, esa pasión que se va a desatar entre ambos protagonistas. Y frente a ello pues tenemos de nuevo esta imagen translúcida, ¿no?, del final, concretamente esta, en la que el color ha desaparecido casi por completo, parecen colores grises o azules muy pálidos, ¿no?, que ya predicen la tragedia, y es que Ondina ha sido traicionada por el humano ha vuelto a casarse
con una mortal y ha traicionado a Ondina y esta regresa para vengarse. Aquí se ve la imagen, ¿no? De nuevo en papel de cebolla translúcido que puede superponerse a la del castillo, ¿no? Que como vemos está sufriendo la inundación que desata la ira y la tristeza del personaje. ¿Cuáles son las principales dificultades de comprensión en Ondina a raíz de lo que hemos visto? Precisamente por la complejidad visual de la obra que hemos analizado, Ondina puede resultar difícil para unos lectores infantiles. La obra posee una elevada carga simbólica, elementos como el agua, los tejos o la sombra tienen significados implícitos. Además, transmite emociones complejas como la melancolía, la pérdida o el sacrificio. La relación entre el texto e imagen tampoco es siempre explícita. Parte del significado debe inferirse visualmente. Por otro lado, los cambios cromáticos que hemos mencionado anteriormente funcionan como indicadores emocionales, algo que requiere cierta madurez interpretativa por parte del lector. Por ello, indico que Ondina creo que está más destinada a un público juvenil. En conclusión, Ondina exige una lectura inferencial con motivo de una estética bastante sofisticada. Pasamos ahora al análisis de la segunda obra seleccionada, en este caso este no es mi bombín de clase, y es un álbum completamente distinto del anterior. Este no es mi bombín, cuenta la historia de un pequeño pez que roba el sombrero de un pez mucho mayor, de un pez grande, y cree que podrá escapar sin ser descubierto y de forma, digamos, con cierta impunidad. El texto verbal está dado desde el punto de vista del pez pequeño, que constantemente minimiza el peligro que corre, porque el pez grande lo está persiguiendo. Sin embargo, las ilustraciones muestran algo muy diferente. El pez grande descubre inmediatamente el robo y comienza a perseguirlo. Aquí encontramos una relación de contrapunto entre texto y imagen. El lector comprende visualmente lo que el narrador ignora. ¿Por qué este no es mi bombín? Es un álbum complejo, aunque se catalogue dentro del ámbito de la literatura infantil. Bueno, pues porque este álbum presenta ciertas dificultades importantes para los niños. La principal es que el texto y la imagen se contradicen constantemente. El lector debe detectar esta contradicción y reinterpretar la historia. Además, gran parte de la información no aparece explícitamente escrita, sino que el lector debe inferir emociones, intenciones, acciones. El final también es implícito. Nunca vemos directamente qué le ocurre al pez pequeño, pero podemos suponer que el pez grande acaba por comérselo. Por tanto, este álbum exige una lectura multimodal muy activa por parte del lector. Tanto en Ondina como en este nuevo bombín, la imagen aporta información que el texto no expresa directamente, que el texto calla. La imagen puede anticipar acontecimientos, construir emociones o incluso cuestionar la voz narrativa, como es el caso de este no es mi bombín. Esto nos demuestra que la ilustración no es decorativa, sino que la imagen narra, y precisamente ahí radica la complejidad del álbum ilustrado contemporáneo. El trabajo con álbumes ilustrados contemporáneos favorece en este sentido el desarrollo de múltiples competencias. Por supuesto, desarrolla la comprensión lectora, pero además fomenta la alfabetización visual, el pensamiento crítico, la interpretación simbólica y la sensibilización estética. Los alumnos aprenden a leer imágenes, detectar contradicciones y construir inferencias. Por tanto, este tipo de obras constituye un recurso didáctico extraordinario en el aula. En este sentido, leer literatura infantil hoy significa mucho más que interpretar palabras. Texto e imagen generan un significado conjunto. Por ello, el análisis textual de estas obras debe abrirse necesariamente a lo visual. No podemos estudiar un álbum ilustrado únicamente desde categorías filológicas tradicionales, sino que necesitamos herramientas que nos permitan analizar cómo dialogan los diferentes códigos narrativos. Y en este caso, pues debemos de recurrir a la teoría de la literatura.
Para concluir, podemos afirmar que el álbum ilustrado transforma nuestra concepción de la lectura. La comprensión ya no depende exclusivamente del lenguaje verbal, sino también de la capacidad del lector para interpretar las imágenes y relacionar distintos códigos. Como señalan Nikolayeva y Scott, la imagen dialoga constantemente con el código y recuperando la famosa frase de McLuhan, el medio es el mensaje. En el caso de la literatura infantil contemporánea, la forma visual de narrar condiciona profundamente el significado de la obra. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado del vídeo.